Bienvenido de nuevo a un video. Hoy voy a conversar de cuál es la edad más recomendada para emigrar. Yo diría, como dice el título, 54 años. Emigré a los 54 años. ¿Fue un error? Pues te cuento algo. La mejor edad para emigrar es la que tú tienes en este momento. Las personas cuando emigran es porque andan buscando algo diferente o porque tuvo algún problema o alguna situación que hizo salir de su país. En mi caso, hay algo importante que yo les quiero transmitir a ustedes o mi forma de pensar. Hay algo que todos tenemos al nacer y se llama tiempo. Y el tiempo es limitado. Tú tienes un tiempo limitado, yo tengo un tiempo limitado. Yo he consumido 54 años de mi tiempo limitado. Desconozco cuánto falta para terminar ese tiempo. Entonces, mi forma de ser es que necesito siempre estar haciendo algo diferente, innovar. Y uno de los motivos de emigrar fue que sentí que se me había acabado todas esas grandes opciones de crecimiento personal que tenía en mi país, ¿verdad? Algo importante, les aseguro que no es igual, compañeros, emigrar después de 54 años que emigrar una persona de 20 años. Lo más seguro que una persona con 54 años o más ya ha logrado, por ley de vida, haber tenido una familia, haber construido o comprado su vivienda, haber tenido unos ahorros, haber vivido una experiencia. Y les aseguro que es un poco más difícil para nosotros, los que pasamos de 54 años, emigrar. Si alguno de ustedes que tienen la edad similar a mía, coméntame si lo que yo digo es razonable. Ahora, una persona de 20 años tiene, aparte que tiene más oportunidades, posiblemente tenga más tiempo. Recuerden, posiblemente. Entonces, no se debe desperdiciar el tiempo. Ahora, una persona de 20 años, wow, en las estadísticas, posiblemente, también digo yo que lo que puede tener es un carro, unos ahorros y desea conocer el mundo y salir, a diferencia de nosotros los que tenemos 54 años, que cuando tomamos la decisión de emigrar, pues uno deja muchas cosas atrás. Yo hice un video hace aproximadamente 8 meses donde dice emigrar después de los 50 años y muchos de los comentarios es que la gran mayoría se preocupan con el tema de ¿y tu pensión? ¿Qué piensas hacer cuando llegas aquí? ¿Vas a vivir del gobierno? Pues fíjese, no todo el mundo o no todas las personas que viven en el mundo tienen pensión. Dichosos aquellos pues que desde que trabajan, cuando empiezas a los 20 años, ya estás pensando que cuando tengas 65 vas a estar pensionado. Pues en mi caso, yo también empecé a trabajar a los 20 años y posiblemente a los 50 yo debería estar pensionado y estoy pensionado. Lo que pasa es que mi pensión son $60 al mes. Entonces simplemente, pues esos 30 años de mi tiempo, donde yo pensaba que al irme iba a estar pensionado, pues por la situación país, todo cambió. Y yo no me puedo quedar lamentando, ¿verdad? Yo tengo que saber que ya he consumido tiempo de mi tiempo y necesito el resto del tiempo accionar. No me puedo quedar quejándome. Wow, perdí mi pensión, ¿ahora qué hago? No. Entonces, al llegar a los 54 años, pues en mi caso, logré tener unos ahorros y le dije a mi esposa, a mi grupo familiar, mire, intentémonos, vámonos y nos venimos. Ojo, quiero aclarar algo. Hay personas que a los 30 años, pues han logrado estar estable económicamente. Pues yo a los 30 no, y no pude. Pues. Pero sí fui poco a poco labrando la tierra para lograr llegar a los 54 años y tener una cantidad de ahorro.
Hay algunas personas que lo logran muy jóvenes y verdad que los felicito a ellos por haberlo logrado. Yo pude tener unos ahorros a esta edad, pues, desde muy joven, ahorita a los 54. Ojo, hay también personas a los 54 años que no tienen nada, ¿me entienden? En mi caso, pues tuve unos ahorros y estoy intentando empezar de nuevo aquí en España. No soy el único, hay muchísimos que lo están haciendo. Ahora, ¿qué he logrado yo en 10 meses aquí en España? Pues yo me vine con una visa no lucrativa, la cual ya prácticamente finalizó y me quiero quedar de manera legal. ¿Y qué hice? Pues por medio de unos abogados, una gestoría que ya yo venía planificando hace muchos años. Es decir, esto empezó como en el 2018 la idea de qué hago con mi vida. Entonces compré un negocio, compré un traspaso. Toda esa información ustedes la pueden ver aquí en el canal de aproximadamente 8 videos de cómo hice yo para comprar un negocio, la manera legal de comprarlo, cómo está funcionando el negocio. Es un bar café llamado Moi. Muchos de mis seguidores han visto todos los videos de cómo llegué ahí. Lo que quiero contarles y abrirme con ustedes es decirles, señores, algo muy importante, todos tenemos el tiempo limitado y no sabemos cuándo se nos acaba. Por ende, aquella persona que tenga la edad que tenga y quiere cambiar su vida, pues tiene que intentarlo, inténtalo, porque no queda de nada quedarse atrás quejándose. Si tengo 30 años, quejándome de los 20, que más o menos uno se gradúa a los 10, conche, no he hecho nada con mi vida, tengo 10 años y no progreso. No, recuerda que ya quemaste 30 años de tu tiempo, te queda algo, ¿cuánto? No sabes. Entonces la idea es intentarlo, hay que ver qué se hace. La vida es bella, es decir, ahorita estoy aquí en un parque llamado el Parque Retiro. Me vine a contarles a ustedes que tengo ya prácticamente el año aquí en España, con 54 años, y estoy empezando de cero. Es decir, estoy como si tuviera 20 años en la mente, más no físicamente. Yo tengo que saber que tengo muchas limitaciones. Muchas personas, tú lo que eres un rolo de viejo, ¿qué vas a hacer allá? Tú con 54 años no encuentras trabajo. Por supuesto, yo me vine con una idea de yo ser un autoempleado, pero sí conozco bastante personas que son mayores que yo o contemporáneos conmigo, que emigraron de muchos países de América Latina y están trabajando. Así que en Europa o en España la edad no es limitante. Ahora, si tú tienes 54 años y no sabes hacer nada, por supuesto que te va a costar muchísimo, muchísimo, te va a costar mucho. Pero si tú eres una persona que sabes, aparte de tu especialidad, tu carrera, tu estudio, tiene otra preparación en la parte técnica, digo yo, sabes de fontanería, sabes muy bien de electricidad, de carpintería, albañilería, construcción, mano de obra, pues vas a encontrar trabajo. Ah, que es forzado, sí es forzado, por supuesto. Ah, que tú tienes 54 años, tienes 50 y te preparaste en la informática, tienes el camino abierto. ¿Entiendes? Sí hay oportunidad. De todas maneras, todo eso está aquí en la mente, en la mente. Si no estás preparado, si nunca estudiaste, no tienes preparación, pues de verdad que emigrar sería una locura, aunque te quede el tiempo limitado, porque uno tiene que saber evaluar esos puntos. ¿Qué le quiero decir yo? ¿Qué le quiero decir yo con eso? Que en mis 54 años lo sigo intentando. Yo soy como ese famoso libro que leí que de verdad me gustó mucho y todos ustedes sé que muchos lo conocen. ¿Quién se llevó mi queso? La historia de dos ratoncitos y dos hombrecitos dentro de un mundo de queso. Que cuando se acabó el queso, los ratones se empezaron a mover. Ah, no, nosotros los seres humanos nos gusta es quejarnos y quejarnos y quejarnos. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso y por qué me pasó eso a mí? No. Hay que moverse, hay que intentarlo, hay que arrancar. ¿Ah? Tú que estás en un país donde te sientes incómodo y tienes unos ahorros y quieres intentarlo, inténtalo. Porque si te queda el tiempo, poco tiempo, y esos ahorros se quedan, entonces inténtalo. Tienes que ver qué hacer con tu vida. Yo creo que me siento satisfecho de la decisión que tomé en haber emigrado para acá, para España. Llevo un año, ahorita estoy dedicado al mundo aquí se llama hostelería. Tengo un pequeño
café, bar. En mi país, bar es donde la gente va a tomar caña, a fumar cigarro, una vida nocturna. No, aquí bar café simplemente son sitios donde la gente va, se toma un café, se sienta en unas mesas afuera en la acera que se llaman terrazas, y así es mi bar, un bar cafetería llamado Moi, el cual estoy metiendo el pecho duro porque hay un fin común de ese negocio, que es el proceso que ya estoy haciendo de cambiar de la visa no lucrativa a la residencia por cuenta propia. Ese ya es otro tema que yo expliqué. Yo lo que quería hablar aquí con ustedes era que la vida, el tiempo es limitado. Y una cosa que leí y dice, tú tienes que ser un hombre soñador, pero tú tienes que soñar algo que quepa en tu mente. Si tú en tu mente o no estás capacitado para una cifra, un ejemplo, $70,000, si tu mente no está capacitada para manejar $70,000, entonces tú tienes que saber en qué mundo moverte, ¿me entiendes? Lo que más les puedo decir a todos ustedes es que es un placer haber estado con ustedes aquí y nos vemos en un próximo video.